Bueno, buenas noches. Es probable que vayan a haber temas que se repiten, hay cosas que se van a superponer. Bueno, va a servir tal vez para reafirmar algunos conceptos. Y van a ver que lo que les voy a decir está basado o en las guías europeas, voy a hacer un agregado a lo que dijo recién Joaquín, los dos coordinadores de las guías son Brian Williams y Mancia, y también en el consenso argentino, que tiene el valor de ser la primera publicación sobre hipertensión de las tres sociedades que se dedican a la temática. Yo siempre ponía esta frase al final, creo que la vez pasada la había dejado al final, y ahora, repensando la clase, la quise poner al principio. Esto es de Osler, y entiendo que en la medicina cada vez somos más conscientes que esta realidad nos desafía. Toda la medicina. Ustedes están en la cardiología, yo hago clínica médica y me sorprendo cómo ya es cada vez más difícil, tal vez el doctor Heredia, que tiene un poco más de experiencia, nos pueda, cada vez es más difícil bajar conceptos generales a la realidad de cada paciente. Pero es indispensable que tratemos de hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Porque mi tema era esto de tratar la hipertensión en situaciones especiales. Si somos estrictos, en realidad, cada paciente es una situación especial distinta. Fíjense que en las charlas anteriores se les habló de datos que son muy rígidos y recién, por ejemplo, cuando el doctor Serra en un momento dijo la presión arterial normal es 115/75, yo diría que primero me defina, estoy de acuerdo con él, no lo estoy criticando y estoy de acuerdo con que es necesario tener esos datos rígidos. Pero yo también le pediría que me defina qué significa normal, que después me diga qué paciente tiene adelante y a quién le está diciendo que él tiene que tener 115/75. Si es varón, si es mujer, si tiene 80 o si tiene 15, de qué raza, si es caucásico o negro o si tiene alguna comorbilidad. Enfocada así la temática, entonces cada paciente se nos convierte en el consultorio en una situación especial. Como no podemos tratar a todos los pacientes en esta charla, se enumeran algunas de las situaciones especiales más frecuentes. No las vamos a ver a todas, vamos a ver algunas de ellas. Con respecto a otra cosa que también se habló recién, cuando hablábamos de la individualización del riesgo, fíjense que esto va de la mano con lo que les estaba diciendo. Cada vez más, en la valoración de los pacientes hipertensos, hacemos hincapié en la necesidad de tener una evaluación completa de su riesgo cardiovascular. Y esto cambia de paciente a paciente. El primer contacto con el paciente tiene que ser el diagnóstico de la hipertensión, pero enseguida poder valorar qué riesgo cardiovascular global tiene ese paciente. Y eso me va a permitir tomar distintas conductas. Estamos nuevamente hablando de individualización de las conductas. Cada paciente requiere un trabajo individualizado. Empecemos por la hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Cómo se define? Son aquellos pacientes que tienen tensiones arteriales persistentemente elevadas en la consulta. Pero si yo hago alguno de los estudios para establecer cómo se comporta su presión arterial fuera del consultorio, me voy a encontrar que es normal. Si esto fuera solamente así, diría, bueno, estos no son hipertensos de guardapolvo blanco, me desentiendo de ellos. ¿Cuál es el problema? Es poder establecer o tratar de establecer qué pronósticos tienen estos pacientes y si tienen riesgo o no de en algún momento transformarse en verdaderos hipertensos. Y por otra parte, saber si aún con hipertensión de guardapolvo blanco tienen o no un riesgo cardiovascular aumentado. Mientras
yo tenga pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco, con riesgo cardiovascular bajo, no tengo suficiente evidencia para indicar tratamiento farmacológico. Sí o sí debo indicar modificaciones en el estilo de vida, pero no tengo suficiente evidencia que me avale la utilización de drogas en estos pacientes. Siempre y cuando, les reitero, haya establecido que su riesgo cardiovascular es bajo. Ahora bien, más allá de indicar modificaciones del estilo de vida, las guías recomiendan controlarlos con frecuencia. Se los puse entre comillas porque la guía europea dice con frecuencia y aclara cada 2 años. Eso creo que tiene que ver con la prolijidad de algunos europeos. Yo creo que nuestro problema es peor, porque es muy probable que estos pacientes los veamos mucho más que cada 2 años, con mucha mayor frecuencia. Y así todo, nuestros resultados, como les mostró Joaquín en el estudio Renata, son muy malos. Entonces, evidentemente estamos derrochando recursos, tenemos malos resultados. ¿Qué les quiero decir? Perdemos la oportunidad de detectar a pacientes hipertensos y por eso tenemos bajo conocimiento de hipertensión y perdemos la oportunidad de controlar adecuadamente a aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico establecido. Joaquín hoy les dijo las diferencias, les mencionó las diferencias en la detección de hipertensión entre varones y mujeres por el solo hecho de que la mujer va al ginecólogo y tiene aprendido que requiere un control ginecológico anual y el ginecólogo, no todos, pero muchos, le toman la tensión arterial. Sin embargo, ustedes habrán visto que los pediatras todavía no tienen aprendida la idea de que deben tomar la presión arterial a su población. Y eso explica que los niveles de conocimiento y control en las edades más bajas sean los peores de todos. Entonces, conducta con los hipertensos de guardapolvo blanco, sí o sí, modificaciones en el estilo de vida. Hipertensión enmascarada o hipertensión oculta. Esto es al revés. Estos son los pacientes que están normotensos en el consultorio, pero persistentemente hipertensos cuando yo utilizo alguno de los métodos de medición ambulatoria, sea un monitoreo ambulatorio o sea un monitoreo domiciliario de tensión arterial. Lo controlo en el consultorio y lo encuentro normotenso, pero si llego a poder utilizar algún método ambulatorio lo voy a encontrar hipertenso. Ustedes me dirán, ¿por qué a un normotenso le voy a pedir un mapa? Porque lo que me puede despertar la sospecha es encontrar daño de órgano blanco en un paciente al que yo creo normotenso. Lo interesante, recién también lo mencionó el doctor Serra, es que estos pacientes en general se asocian con síndrome de apnea de sueño, por lo tanto con hipertensión nocturna, y tienen mayor daño de órgano blanco, sobre todo en corazón y en arteria. Fíjense que pueden representar hasta un 15% de la población general, lo cual es un porcentaje no menor de pacientes con hipertensión oculta o hipertensión enmascarada. Y hay una situación muy interesante relacionada, que es la hipertensión enmascarada no controlada. Estos son los pacientes hipertensos en tratamiento y en tratamiento farmacológico que están controlados en el consultorio y no controlados fuera del consultorio. Un grupo de pacientes que suena poco frecuente, pero sin embargo hasta el 30% de los hipertensos en tratamiento pueden caer en esta categoría y sobre todo los diabéticos y los renales crónicos pueden ser los que presenten este tipo de hipertensión enmascarada. ¿Se entiende, no? O sea, son hipertensos en tratamiento, reciben medicación. Ustedes lo controlan en el consultorio y dicen, usted está perfecto.
Sin embargo, el daño de órgano blanco avanza a pasos acelerados y no me explico por qué. Las guías, en este caso las guías europeas, muestran que la mayor evidencia está a favor de las recomendaciones del estilo de vida y el control periódico, tanto para la hipertensión de guardapolvo blanco como para la hipertensión enmascarada. El resto de las recomendaciones tienen un menor apoyo de la evidencia. ¿Qué ocurre con el anciano o con los ancianos? Nuevamente, habría que definir a qué nos referimos como ancianos. Pero las guías recomiendan reducir la tensión arterial a todos aquellos que tienen cifras de sistólica mayores de 160 milímetros. Guarda con la evidencia a la que accedan. Cuando ustedes vayan a leer algún artículo, aún de aquellos artículos que se transforman en fuentes de la confección de las guías internacionales, hagan un análisis profundo de a qué población se refieren. Si ustedes se fijan en Haibet, que probablemente para este tipo de población sea la fuente o una de las fuentes de evidencia más importantes, este estudio reclutó a pacientes adultos mayores, pero extraordinariamente sanos, es decir, con muy pocas otras comorbilidades, que no son, por lo tanto, aquellos pacientes adultos mayores que vemos en nuestros consultorios, que vemos sobre todo en los consultorios hospitalarios. Es decir, no podemos extrapolar absolutamente las recomendaciones de una guía, de un estudio como el Haibet a nuestra población de todos los días, salvo que hagamos un análisis de qué tipo de población se. Las mismas guías recomiendan o mencionan que se puede usar como objetivo cifras de sistólicas menores de 140, siempre y cuando tengamos un paciente adulto mayor en muy buen estado general. O sea, yo puedo plantearme objetivos de tensión sistólica menores de 140, pero tiene que estar en muy buena forma física, sobre todo tiene que poder tolerar los probables efectos indeseables del tratamiento. Cuando hoy tanto el doctor Escheggia como el doctor Serra mencionaron la existencia de la curva en J, yo pensaba, ahí tienen otro ejemplo de la necesidad de individualizar, o por lo menos de tratar de individualizar, no solo nuestra evaluación de riesgo, sino también nuestros objetivos terapéuticos. Porque la curva en J fue descrita y las explicaron como esta realidad de que a mayor reducción de la presión, yo tengo beneficio cardiovascular hasta cierto punto, donde la curva hace la panza de la J y la mortalidad asciende. ¿Está entendido? ¿Ustedes pueden creer que la curva en J sea una para toda la población? Uno piensa lógicamente que cada uno de nosotros, y sobre todo cada adulto mayor, debe tener una J distinta. Por lo tanto, los objetivos de presión se convertirían en distintos paciente a paciente. Recomendaciones. Descartar hipotensión ortostática. Hoy se los mencionaron, hay que reafirmarlo. Evidencia 1A. Utilizar cualquiera de las herramientas de medición ambulatoria, ya sea el monitoreo ambulatorio o el monitoreo domiciliario, y por supuesto una evaluación de todas sus comorbilidades, especialmente de el resto de la medicación que recibe, para detectar posibles interacciones medicamentosas. Cuando ustedes tienen pacientes entre 65 y 80 años, cuyas presiones sistólicas
fueron o eran mayores de 140 y diastólicas mayores de 90, el objetivo puede ser esto de llegar a menos de 140/90. Adultos jóvenes. En el caso de los adultos jóvenes, en general, su hipertensión se debe a hipertensión sistólica, aunque no es menor aquellos casos de jóvenes con hipertensiones diastólicas aisladas. Recuerden que la detección de un paciente joven hipertenso nos obliga a descartar causas secundarias de hipertensión. Siempre la hipertensión esencial es la más frecuente, aún en los extremos de la vida. Lo que ocurre es que en los extremos de la vida, la hipertensión secundaria aumenta, o las causas secundarias de hipertensión aumentan en su frecuencia relativa. Nunca sobrepasan a la hipertensión esencial como causa predominante. Pero sí estamos obligados a pensar en las causas secundarias y a descartarlas. En el caso de los jóvenes, sobre todo en algunos fenotipos, como pueden ser varones, altos, podemos encontrarnos con pacientes con tensiones sistólicas medidas a nivel braquial elevadas, con diastólicas normales, que tienen sistólicas centrales normales. Algo hoy dijo Joaquín, ya voy a hablar sobre velocidad de onda de pulso, después no se extendió, pero estos son pacientes que en realidad tienen lo que llamamos hipertensión espuria o falsa hipertensión, porque los definimos como hipertensión cuando les ponemos el manguito en el brazo, pero si podemos hacer mediciones de presiones centrales, que son las que realmente marcan su riesgo vascular, vamos a encontrar que son normales. Por lo tanto, estos pacientes no requieren tratamiento específico, pero sí requieren seguimiento, porque es probable que se conviertan o que tengan mayor riesgo de convertirse en hipertensos a futuro. ¿Está? Fíjense que toda la evidencia disponible en jóvenes es baja a favor de iniciar tratamiento. Nos quedamos con la recomendación de valorar su riesgo cardiovascular, de descartar hipertensión espuria si existiera la posibilidad, y el uso de beta bloqueantes como tratamiento inicial cuando tenemos jóvenes hipertensos con frecuencias cardíacas elevadas. Yo sé que es algo más de los cardiólogos. Me da la impresión de que en algún momento los cardiólogos lo hacían más que ahora son un poco más cautos en indicar beta bloqueantes a jóvenes, pero era algo que se veía con mayor frecuencia, ¿no? Jóvenes con sistólicas por ahí un poco por fuera de rango y con frecuencias cardíacas elevadas con atenolol. Hipertensión en mujeres, no tenemos diferencias importantes en los resultados por sexo. Donde sí hay diferencia, y hay que tenerlas en cuenta, en los efectos colaterales de las drogas. Fíjense que la tos por los IECA es más frecuente en mujeres, así como los edemas de los calcio antagonistas también son más frecuentes en mujeres. No significa que no haya que usarlos, al contrario, hay que usarlos siempre que haya indicación, pero tengamos en cuenta esto. Sí o sí, evitar el uso de IECA y ARA2 en mujeres en edad fértil. Y en las menopáusicas, las tiazidas, más allá de todos los beneficios y de su utilidad para el tratamiento antihipertensivo, ya están probados, recuerden que pueden colaborar en la prevención de la osteoporosis debido a que promueven la reabsorción intestinal de calcio. Sí, el doctor Serra hoy mencionó en el interrogatorio, en la anamnesis del hipertenso, ser muy prolijos en recabar datos sobre la medicación que los pacientes toman, entre ellos los anticonceptivos orales. Se sabe que los anticonceptivos orales se asocian con pequeños aumentos de la tensión arterial. Por lo tanto, el problema no está tanto a nivel de hipertensión arterial
sino a nivel del aumento del riesgo de la tromboembolia venosa. En el caso de la terapia de reemplazo hormonal, o sea, la utilización de hormonas en las pacientes menopáusicas, acá no hay evidencia de que las terapias de reemplazo hormonal provoquen aumentos significativos de la tensión en las mujeres, pero tampoco han demostrado ser beneficiosas en reducir el riesgo cardiovascular, todo lo contrario. Esto probablemente les suene extraño, pero para los que tenemos algunos años más, la terapia de reemplazo hormonal se indicaba casi de regla a todas las mujeres que entraban en menopausia y los supuestos beneficios que eran varios, incluían la reducción del riesgo cardiovascular. Eso fue absolutamente defenestrado por la evidencia. No solo no es así, sino que es todo lo contrario. Y queda alguna indicación muy precisa de indicación de terapia de reemplazo hormonal, que es poder combatir los síntomas propios del climaterio cuando ellos son tolerables. Véase sofocos. Cuando la mujer no tolera los sofocos, bueno, pueden usar las hormonas. Pero no tienen otra indicación más que esa. Esto lo paso rápido, pero sepan que existen situaciones especiales que tienen que ver con las diferencias de raza. Específicamente es un tema que los americanos tienen muy presente por la raza negra, por su población de raza negra. Fíjense que tienen una característica los pacientes de raza negra y es la de responder mucho mejor a las combinaciones de drogas. Entonces, rápidamente aplican combinaciones de drogas, sobre todo combinaciones a dosis fijas, y con eso logran resultados, logran objetivos. Vamos a un tema un poco más importante. Siempre que tenemos embarazadas hipertensas, me da la impresión de que todos salimos corriendo. A nadie le gusta atender embarazadas hipertensas. Adolfo dice que sí, bueno, a mí tampoco me gusta. Ah, ¿te gusta? Pero creo que esto ha llevado a que algunos cardiólogos o algunos clínicos se subespecialicen en hipertensión y embarazo. Es como que, como el resto no lo quiere atender, bueno, yo me ocupo. Alguien una vez me explicó que el partero tiene un gran problema porque él recibe una paciente sana y tiene que entregar 2 pacientes sanos. Encima esa paciente que recibe es hipertensa y tiene que entregar 2 sanos, es medio como que tiene que hacer magia, y tal vez por eso todos le tenemos un poco de temor a esto. Sin embargo, hay cosas que todos tenemos que tener en cuenta. Primero, ser estrictos con la definición. Y la definición de hipertensión en el embarazo se establece por los hallazgos de cifras mayores a 140-90 en 2 o más ocasiones. 5 a 10% de los embarazos cursan con hipertensión. Y esto es una causa muy importante de mortalidad materna y fetal. Por lo tanto, obliga a la detección de las pacientes en riesgo de tener hipertensión. Esto es uno de los fundamentos de las recomendaciones del control del embarazo. Los riesgos para las madres son conocidos: el desprendimiento de placenta, falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada, y riesgos para el feto, retardo de crecimiento uterino o muerte intrauterina o nacimiento prematuro. Clasificación. A lo largo de los años han ido variando las clasificaciones. Esta es la actual. Hablamos de hipertensión preexistente en el embarazo cuando ustedes diagnostican la hipertensión en la mujer antes de la concepción o en las primeras 20 semanas. Y esa hipertensión persiste más de 6 semanas después del parto, y en estas pacientes puede haber proteinuria. Le llamamos hipertensión gestacional a la que se diagnostica después de la semana 20 de gestación. Y esta era una paciente previamente normotensa.
y esta hipertensión se resuelve dentro de las 6 semanas posteriores al parto. Es decir, esto tiene directa relación con el embarazo. Aparición o diagnóstico después de las 20 semanas de gestación y resolución antes de las 6 semanas después del parto. Pero existen situaciones más complejas en el sentido de que combinan dos morbilidades, como puede ser una paciente hipertensa a la que se le superpone una hipertensión gestacional con proteinuria. Hipertensa conocida que desarrolla hipertensión durante la gesta, o la preeclampsia o preeclampsia sobrepuesta a una hipertensa crónica. En este caso, el diagnóstico se da después de la semana 20 de gestación y tenemos proteinuria, definida como valores mayores a 300 miligramos. En estos casos, el parto es la curación. El parto es el tratamiento curativo. Se educa mucho sobre esto. Los ginecólogos están formados en la detección de la hipertensión durante el embarazo y aún así seguimos teniendo preeclampsia, seguimos teniendo complicaciones hipertensivas en los. La demora en el diagnóstico de la preeclampsia puede tener que ver con esto. Todos o muchas veces estamos esperando la predicción de la proteinuria para diagnosticar preeclampsia y en realidad la proteinuria puede demorarse y tenemos que tener algunas otras pistas que nos lleven a pensarla, como puede ser la aparición de una cefalea, sobre todo cefalea de difícil control, alteraciones visuales, dolor abdominal que no tenga otra causa, alteraciones del hepatograma o la disminución del número de plaquetas. Eclampsia es cuando a la preeclampsia se le agregan convulsiones, eso está claro. Y es importante que también recordemos este subtipo, ya que estas son las pacientes a las que se le mide su tensión arterial después de la semana 20, pero no tengo historia previa, seguramente porque no hicieron control, como para determinar si estoy en presencia de una hipertensa crónica o de una hipertensión. La respuesta la vamos a tener cuando la paciente tenga el parto y yo pueda establecer qué pasa en el seguimiento después del parto y si esa hipertensión desaparece las primeras 6 semanas o demora más tiempo. Para repasar entonces, en la hipertensión gestacional no tengo proteinuria, en las pacientes hipertensas crónicas generalmente no tienen proteinuria, pero sí tengo proteinuria cuando hay preeclampsia. Estos dos casos, ya sea preeclampsia precoz o tardía, son las que tienen mayor morbimortalidad perinatal. ¿Qué pedirle a la embarazada más allá de los controles del consultorio? Los controles de laboratorio, hematocrito, función renal, ácido úrico, la proteinuria, por supuesto, transaminasas y plaquetas. Esto lo pasamos rápido. El síndrome HELP es una situación de emergencia. 4 a 12% de las pacientes con preeclampsia. Se denomina HELP porque incluye anemia hemolítica, aumento de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Tratamiento. Los fármacos recomendados: nifedipina, labetalol y alfametildopa. Contraindicado el uso de IECA, ARA2 o inhibidores de la renina. Cuando hay emergencia, labetalol es la droga de elección y deben tener en cuenta las indicaciones del uso de aspirina. En la prevención de la preeclampsia hay controversias en este sentido, pero las recomendaciones se inclinan por recomendar aspirina cuando la paciente ha tenido hipertensión en un embarazo previo, cuando tienen una enfermedad renal crónica, lupus o un síndrome fosfolípido. Las diabéticas, acá la controversia es mayor, o aquellas mujeres que tienen más de un factor de riesgo para preeclampsia,
algunos de los que se listan acá. En estos casos, entonces, se recomienda el uso de aspirina desde la semana 12 del embarazo y hasta el parto. Primera elección del tratamiento, alfametildopa. Se pueden usar también la betalol, nifedipina, contraindicados YECA y ARA2. Creo que eso es el mensaje que tiene que quedarles. Apnea obstructiva del sueño. Joaquín hace un rato la mencionó, cuando habló de esto dijo la principal causa de hipertensión secundaria. Esto puede ser discutible, creo. Depende de los registros. No sé realmente si es la principal causa de hipertensión secundaria. Sí sé que es importante tenerlo en cuenta como causa de hipertensión secundaria. Digo esto porque, de acuerdo al país de donde ustedes estén examinando los registros, se van a encontrar, por ejemplo, gente que dice que la principal causa de secundaria es la enfermedad renal parenquimatosa, que eso es lo que más o menos decimos nosotros en la Argentina, y sin embargo los chilenos dicen que la principal causa de hipertensión secundaria es el hiperaldosteronismo, probablemente porque ellos hacen hincapié en la pesquisa de hiperaldosteronismo y nosotros no lo hacemos tanto, pero bueno, ahí estamos, en discutir cuál es la principal causa. Sí sé que está muy documentada la asociación entre hipertensión y apnea obstructiva del sueño, pero hay discusión sobre si debemos estudiar a todos los pacientes. También hay discusión sobre si tratar la apnea mejora el riesgo cardiovascular de ese paciente. Hasta ahora no hay suficiente evidencia que avale esto. ¿Entiende lo que digo? Es decir, tenemos acá el concepto que es sabida la asociación entre apnea obstructiva del sueño e hipertensión, incluso en una situación especial que es la de los hipertensos resistentes. En aquellos pacientes que vamos a definir como resistentes, se recomienda por ahí descartar apnea obstructiva del sueño como posible causa de resistencia al tratamiento. Ahora bien, no hay suficiente evidencia que diga que si yo a ese paciente le pongo un CPAP y mejoro su apnea de sueño, estoy también mejorando su riesgo cardiovascular o disminuyendo la morbimortalidad cardiovascular. Por lo menos hasta el día de hoy no tenemos los datos que avalen esto. Estos pacientes deben realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial por la posibilidad de detectar hipertensión nocturna, también para establecer el patrón si es diper o non diper. Es uno de los motivos por los cuales con más frecuencia se piden monitoreos en nuestro medio. Yo diría que tal vez esté segundo después de la detección de hipertensión de guardapolvo blanco. Fue la primera de las situaciones especiales que les mencioné. Comentario. Los ingleses, que tienen un sistema de salud más organizado que el nuestro y que son productores de evidencia prolífica, ellos recomiendan realizar mapa a todos los pacientes al momento del diagnóstico. Hacen un mapa de 12 horas, pero se lo hacen a todos. Miren la utilidad que le dan a la realización del mapa, sobre todo por esto de la detección de hipertensión nocturna. ¿Cómo? Terminó antes. Esto es lo que les decía recién, es contradictorio, no hay uniformidad en establecer si tratar la apnea obstructiva del sueño ayuda o no al control de la hipertensión y menos si mejora su riesgo cardiovascular. Pero sí o sí, como a todos los pacientes, hay que recomendarles mejoras en el estilo de vida, reducción del peso y actividad física regular. Pacientes con enfermedad renal crónica. Recuerden que cuando hablamos de enfermedad renal crónica, no solo nos referimos a los pacientes con insuficiencia renal. El término enfermedad renal crónica incluye renal o daño estructural renal que permanece en el tiempo. ¿Está? Estos pacientes
tienen un filtrado glomerular menor de 60 milímetros y tienen albuminuria habitualmente en muestra aislada, como quieran dosarla, o bien en relación con la creatinina. 80-85% de los pacientes renales crónicos también son hipertensos por distintos mecanismos. Pero además los renales crónicos suelen tener asociado hiperparotiroidismo secundario y esto suma mecanismos de vasoconstricción. Y además en estos pacientes, como en otros con enfermedades inflamatorias crónicas, tenemos aumento del estrés oxidativo y de la síntesis de óxido nítrico y rigidez arterial. Cuando los pacientes presentan enfermedad renal crónica, diabética o no diabética, los objetivos del presión son reducir las sistólicas a menos de 140 milímetros de mercurio. Antes hacíamos más hincapié en la reducción de la proteinuria como un objetivo. Esto se ha dejado un poco de lado, no se abandonó totalmente. De hecho, ustedes saben que cuando uno elige una droga antihipertensiva en un diabético, prefiere IECA o ARA2 por la reducción de la proteinuria. Y sí o sí restringir la ingesta de sodio. Generalmente estos pacientes requieren combinación de drogas y si van a usar un diurético, sobre todo si el filtrado es menor a 30 mililitros minuto, se prefiere diuréticos de ASA. Los pacientes renales crónicos en tratamiento, sobre todo con IECA o con ARA, pueden tener una disminución del filtrado. Estos pacientes donde disminuye el filtrado uno tiene que hacer un seguimiento, ver si esa disminución se mantiene en el tiempo o no, porque si yo pierdo clearance, pero esa pérdida se estabiliza, puede ser atribuible solamente a la administración del medicamento antihipertensivo, sobre todo los que actúan sobre el eje. En cambio, si la reducción del clearance ante la administración de un IECA o un ARA progresa en el tiempo, estoy obligado a descartar enfermedad renovascular, cosa que a veces la utilizamos como una prueba diagnóstica de enfermedad renovascular. Por lo tanto, las guías muestran la mayor evidencia en los objetivos de reducción de tensión a menos de 140-90, junto con el tratamiento antihipertensivo, por supuesto, junto con las intervenciones en el estilo de vida. En los diabéticos, reducir la sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio. Acá ha habido en los últimos años una gran controversia, ida y vuelta, tiene que ver con lo de la curva J también, sobre todo a partir de un estudio que fue el ACOR, donde se vio que reduce, porque antes los objetivos eran 120 de sistólica para diabéticos, ¿no, Guille? Parece que estábamos ahí. Cuando les pidieron 120 de sistólica para los diabéticos, picó la mortalidad. Entonces, las guías se transforman, se ablandaron un poco y las sistólicas se establecieron, sistólicas objetivos, entre 130 y 139 milímetros de mercurio. Bueno, eso es lo que dijimos. Hipertensión y enfermedad pulmonar crónica es la comorbilidad más frecuente en pacientes EPOC. Los pacientes EPOC e hipertensos tienen mayor riesgo cardiovascular. La medicación de la EPOC puede afectar el sistema cardiovascular. Clásico, el incremento de la frecuencia cardíaca con los beta estimulantes, pero a su vez los beta bloqueantes, los uso para la hipertensión, pueden afectar negativamente la función pulmonar. Se recomienda, por tanto, en estos pacientes EPOC, IECA, ARA2 o bloqueantes cálcicos, o la combinación de un bloqueador del sistema con un bloqueante cálcico. Puedo agregar, de acuerdo a la necesidad, tiazidas o beta bloqueante cardioselectivo si hubiera indicación. Eso es todo. Muchas gracias.